Hola, buen día a todas y todos. Bienvenidos a la serie de seminarios del día de hoy. Hoy vamos a iniciar con la presentación de Daniel Zamora, alumno de doctorado del doctor Rodrigo Medellín, que nos platicará sobre su proyecto titulado Carga parasitaria, diversidad genética y variabilidad morfométrica de los ectoparásitos de Leptonicteris yerbabuenae quiróptera asociadas a su migración en México. Adelante, Daniel, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la presentación del día de hoy de mi proyecto doctoral, o al menos algunos resultados de este, que trata, como mencionó Pablo, sobre la carga parasitaria, diversidad genética y variabilidad morfométrica de los ectoparásitos del murciélago Leptonicteris yerbabuena asociados a su migración en México. Voy a apagar la cámara para que el internet funcione un poquito mejor. Ok. Pablo, no me está funcionando la presentación. No, no cambia de No, no cambia. diapositiva. Híjole. Miguel, ¿tú sabes? Ya, ahí está, ahí está. ¿Ya está? Ah, Ok, perfecto. sí. Bueno, en esta presentación, a lo largo de ella, les voy a dar algunos conocimientos que tenemos actualmente sobre la carga parasitaria asociada a la migración, así como del sistema huésped parásito que utilizamos durante este proyecto y los objetivos e hipótesis planteadas. A lo largo de la presentación, que está dividida en tres segmentos, inicialmente voy a hablar sobre la prevalencia y abundancia de ectoparásitos en Leptonicteris yerbabuena, así como la estructura genética y la variabilidad morfométrica de uno de esos ectoparásitos que se llama Periclistus paracaligus, tomando en cuenta las poblaciones residentes y migratorias en la distribución en México. Y finalmente les voy a dar algunas conclusiones generales sobre los resultados obtenidos y los alcances del proyecto. Básicamente, los animales que realizan migraciones tienen algunas ventajas, incrementando su adecuación al explotar condiciones favorables. La migración está bastante bien distribuida, es un comportamiento que se encuentra en varios taxa animales, eh, y la migración como tal tiene varios componentes que es inherente a este comportamiento independientemente del taxa en el que ocurra. Una de ellas es que puede ser predecible, ya que tiene una dirección predeterminada y una estacionalidad que también es determinada. Los animales que realizan migración tienen tanto un comportamiento adaptativo como en muchos casos adaptaciones fisiológicas y morfológicas para llevar a cabo una migración adecuada. Y hay instrucciones genéticas que estos animales tienen que están fuertemente influenciadas por el ambiente. La migración o los animales que realizan migraciones encuentran ambientes favorables que por lo general tienen recursos de alta calidad, lo cual favorece su reproducción o el éxito reproductivo y en muchos casos una disminución de la competencia con otras especies o incluso con sus conespecíficos. Pero también la migración puede tener algunos eh, factores adversos como el estrés, una posible disminución en la respuesta inmune, un costo energético muy alto que implica el moverse largas distancias y también mortalidad. Lo que sabemos actualmente sobre la migración y la interacción como parásitos es que puede haber una disminución en la prevalencia y abundancia, esto es, en la cantidad de individuos parasitados en una población o la cantidad de parásitos que esos individuos parasitados tienen. Pero también puede haber un aumento en la riqueza. El aumento en la riqueza es debido a que los animales migrantes están expuestos a una mayor diversidad de parásitos a lo largo de las rutas migratorias. También en la migración, tanto este movimiento como la distribución del huésped están involucrados en la estructura o en la estructura genética de estos individuos. Además, existen adaptaciones morfológicas y también fisiológicas, como antes mencioné, que tienen los huéspedes que realizan estas migraciones. Sin embargo, aunque esta información ha sido generada especialmente en aves, en ungulados, en algunos artrópodos y otros grupos animales, todavía no tenemos ninguna información de cómo estos tres factores interaccionan en las migraciones de los murciélagos. El sistema huésped parásito que nosotros utilizamos en esta investigación es una especie de murciélago gregario que forma colonias de miles de individuos que se llama Leptonicteris yerbabuena. Esta especie es una de las tres especies que actualmente sobreviven
y esta especie es catalogada como parcialmente migratoria. Cuando hablamos de que es parcialmente migratoria, se refiere a que tiene poblaciones, en algunos casos de hembras migratorias, que realizan movimientos latitudinales de más de 1.700 kilómetros en una sola dirección, pero que también contiene hembras y machos que son residentes en una determinada región geográfica. Estamos hablando precisamente del centro y sur de México, donde estos individuos no realizan migraciones. Las hembras de esta especie son monoéstricas, eso quiere decir que solo tienen una cría en el año y que tienen reproducción asincrónica. Cuando hablamos de reproducción asincrónica es que las hembras que viven en el centro y sur de México tienen periodos de cópula, gestación y partos en un periodo del año diferente al de las hembras que realizan las migraciones. Incluso las hembras migraciones, cuando migran, están algunas de ellas en periodo de gestación y luego tienen los partos en esa zona, que en este caso es el desierto sonorense, y luego se mueven al centro de México. Entonces, los dos ciclos reproductivos son asincrónicos en este caso para esta especie. Los parásitos que investigamos en esta parte de la investigación son un ácaro que se llama Periglissus paracaligus, que vive en las membranas del murciélago, y el otro es una mosca que se llama Nycterophilia coxata. Estos dos ectoparásitos comparten ciertas características en común. Una de ellas es que son ectoparásitos obligados y solamente se encuentran en murciélagos, se alimentan de sangre y no tienen huéspedes intermedios. Pero por supuesto que además del tamaño y de la forma de esos parásitos, tienen otras diferencias. Una de ellas, y que es muy evidente, es que probablemente esta especie, al poder volar, tiene una mayor capacidad de dispersión que el ácaro, que solo se mueve al contacto entre los individuos, debido a que no puede buscar activamente los huéspedes como si lo haría Nycterophilia concerta. La otra característica que es muy importante es la especificidad o el nivel de especificidad. Mientras que esta mosca puede parasitar varias especies de murciélagos en diferentes familias, conociéndose como Polixeno, los Perigliscos paracaligus tienen un alto grado de especificidad y solo se encuentran o solo son conocidas del Leptodontides yerbabuena y una especie hermana que se llama Leptodontides curassoe, que está restringida a Sudamérica y algunas islas del Caribe. Con la información anterior, eh, nosotros quisimos responder una pregunta que es que cómo influye la migración del Leptodontides yerbabuena sobre la prevalencia y abundancia de ectoparásitos y sobre la estructura genética y la variabilidad morfométrica del ácaro, que es el que es altamente específico en estos murciélagos. Lo que sabemos actualmente sobre migración y parasitismo y las cargas parasitarias que presentan los animales es que existen varios mecanismos que pueden modular cómo es que los animales resisten o tienen parásitos. Uno de ellos es el escape migratorio. Uno de los ejemplos clásicos que ha sido utilizado es en caribúes, donde los organismos conforme comienzan a moverse en sus rutas migratorias se alejan de los posibles sitios de infección y este movimiento disminuye la abundancia de parásitos que tienen. La otra es la recuperación migratoria, que ha sido estudiada en varios organismos, pero el ejemplo más clásico es el de las mariposas monarca, donde se ha demostrado que aquellos individuos que son residentes o que tienen movimientos regionales tienen más parásitos que aquellos que realizan migraciones de larga distancia. Esto es debido a que los organismos, cuando tienen un sistema inmune eh, menos desarrollado, o tienen una menor capacidad fisiológica, tienden a no sobrevivir a la migración, con lo cual los migrantes tienden a tener menos parásitos que aquellos que son residentes. Además de estas dos, hay otras variables que también influyen sobre la prevalencia y abundancia de parásitos. Una de ellas es el sexo. En investigaciones que han trabajado con mamíferos, excluyendo murciélagos, se ha demostrado que son los machos aquellos que tienen eh, más parásitos, debido a que los machos invierten una mayor cantidad de recursos en actividades de cortejo y también hay una inmunosupresión que es causada por la concentración de las hormonas masculinas. En otros estudios que se han realizado en murciélagos parece que esta relación es la inversa y está un poco más asociado al comportamiento gregario y social de las hembras de murciélagos que se agrupan en grandes grupos dentro de cuevas, por ejemplo. También la condición, más bien el estatus reproductivo de los individuos también puede influir en cuántos parásitos tienen los individuos. En mamíferos se ha demostrado, por ejemplo, que son los individuos reproductivos aquellos que tienen más parásitos, debido a que hay un trade-off que está mediado por la asignación de recursos
entre la reproducción y el sistema inmune, asignando más recursos a la reproducción y teniendo una menor respuesta inmune ante parásitos o patógenos, por ejemplo. Para responder esta pregunta de cómo la migración influye sobre las cargas parasitarias, lo que realizamos fue colectar parásitos a lo largo de la ruta migratoria del huésped en 6 localidades que están eh, distribuidas tanto en el sur, en el centro, en el Pacífico Norte, como en el norte de la distribución de esta especie. Ahí realizamos capturas de murciélagos. A estos murciélagos le tomamos medidas estándar de talla, de peso, su estatus reproductivo, el sexo, y colectamos los parásitos, la totalidad de parásitos que estos murciélagos tenían. Estos datos fueron analizados mediante modelaje, usando modelos lineales generalizados mixtos, en la cual incluimos estas 3 variables como variables predictoras: la condición de migrante o residente, el sexo y el estatus reproductivo, para determinar cómo estas variables influían sobre la prevalencia y la abundancia, creando 2 modelos para cada uno de estos parásitos, en las cuales tomamos en cuenta la interacción de estas variables, así como la variabilidad natural de las localidades, y utilizamos la distribución probabilística apropiada. Estos modelos fueron corridos con un total de 454 murciélagos que fueron capturados entre hembras migrantes, residentes y machos, en los cuales se colectaron más de 1.200 Perigliscus paracaligus y más de 4.100 Nycterophilia coxata. Los resultados fueron pues bastante interesantes. Primeramente hay que mencionar que la prevalencia, o sea, la cantidad de individuos parasitados en las poblaciones no fue diferente, pero sí la abundancia. La abundancia fue muy interesante porque para Peligrisus paracaligus encontramos que la migración sí tiene una influencia, teniendo los individuos migrantes menos parásitos, independientemente de el estatus reproductivo del sexo. Mientras que para Nycterophilia coxata, esta condición no fue cumplida y no existían diferencias entre los individuos que fueran residentes o los individuos que fueran migrantes. Sin embargo, sí encontramos una fuerte influencia del estatus reproductivo de los organismos. En este caso, es la misma predicción que estamos esperando para murciélagos. En la segunda parte de esta investigación, pues tratamos de determinar cómo la migración del huésped a lo largo de México influye sobre la estructura o la esencia de esta en Periglyphus paracaligus, que es el ácaro, que es sumamente específico. Para Leptonicteris yerbabuena, estudios anteriores han demostrado, o han más bien sugerido, que es posible que existiera una estructura genética. Sin embargo, más recientemente, en el 2018 y en el 2020, otros estudios han demostrado que más bien estamos hablando de una población pagmítica. Estos resultados contrastantes tienen que ver con el método empleado y con los marcadores empleados para determinar si existe estructura o no. Sin embargo, uno de los problemas que aún tenemos es que tenemos poca información sobre aquellas poblaciones que se encuentran en el sur y en el centro de México. Ahora bien, con el análisis de la estructura genética y la filogenia de Periglyphus paracaligus, nosotros esperamos encontrar una resolución más fina, debido a que el movimiento y la segregación espacial del huésped, además de las características que ya habíamos mencionado sobre este parásito, especialmente que tiene una baja capacidad de dispersión y una alta especificidad, además de tasas altas de mutación y tiempos generacionales más cortos que el huésped, que tuviéramos una resolución más fina a la hora de evaluar procesos históricos de movimiento y de contacto del huésped. Los mismos parásitos que fueron colectados para el objetivo número 1 fueron utilizados para realizar extracciones de ADN de 133 individuos, y a esas extracciones de ADN pues los amplificamos usando 2 marcadores para genes mitocondriales y un marcador nuclear, con lo cual tuvimos una aproximación multilocus y no únicamente utilizando, por ejemplo, marcadores mitocondriales. Realizamos un análisis de estructura poblacional, también realizamos un análisis de la demografía de los ectoparásitos y una filogenia comparando los perigliscos que están presentes en las 3 especies de Leptonicteris, para determinar cómo se comporta la filogenia de estos grupos, datando esa filogenia también. Los resultados pues, son bastante interesantes. Lo primero que podemos observar es que la diversidad haplotípica
y el número de haplotipos presentes en las poblaciones depende de cuál marcador estemos analizando. Sin embargo, cuando realizamos análisis de los test de neutralidad, encontramos que es posible que estemos en presencia de un proceso de expansión poblacional. Esto también se ve reflejado en las redes de haplotipos porque podemos observar que los haplotipos más abundantes son representados por individuos de todas las localidades, con lo cual no encontramos en este paso estructura genética. Igualmente, los análisis de varianza molecular lo que nos demuestran es que la mayoría de la variación encontrada se encuentra dentro de las poblaciones y no cuando comparamos las poblaciones entre sí o cuando comparamos regiones como tal para los dos marcadores. Resultados similares también fueron obtenidos para el citocromo oxidasa, que fue el marcador más variable, en la cual también la variación está contenida dentro de las poblaciones y no cuando comparamos regiones o poblaciones entre sí. Además, los haplotipos más abundantes también están compartidos entre la mayoría de las poblaciones y encontramos una gran cantidad de singletons redes bastante similares a lo que vemos en parásitos, en la cual hay mucha interconexión entre esos haplotipos. Otro de los análisis realizados fue un análisis bayesiano para determinar la estructura utilizando una técnica que se conoce como VAPS. Para los marcadores menos variables, que fueron 16S y 28S, encontramos que no hay una formación de clústeres. Eh, y sin embargo, para el marcador más variable, que es el citocromo oxidasa, encontramos que se forman tres clústeres. Casi importante hacer notar que no hay una correspondencia geográfica en esos clústeres formados y que más bien es una variación que, como mencionamos, está dentro de las poblaciones. Sin embargo, hay algunos trazas de tal vez de estructuración incipiente, al menos en las poblaciones que se encuentran más al norte de la distribución comparadas con aquellas en el centro y sur de México, que son bastante similares, pero también un poco más complejas. La demografía de los ectoparásitos también demostró, utilizando Skyline Plots, que es un análisis bayesiano, que especialmente para los marcadores más variables hay un poco más de información, en la cual podemos observar que las poblaciones de Perilisus paracaligus se han mantenido constantes a partir de los últimos 10 o 9 millones de años y que comenzó un proceso de expansión a partir de aproximadamente 500.000 a 1 millón de años, que también coincide con la aparición de los grandes desiertos en el norte de México, donde ahora están migrando los leptoníteres hierbabuena. Entonces, ahí podemos observar que existe una congruencia, perdón, una congruencia entre la aparición de los desiertos y los procesos de expansión de las poblaciones de Perilisus paracaligus. Finalmente, el análisis filogenético de los ectoparásitos Perilisus paracaligus demostró dos cosas bien interesantes. Número uno es que estamos hablando de un clado monofilético y la segunda es que cada uno de los clados que fueron colectados de las especies de Leptonícteris coinciden con sus procesos de especiación. Nosotros para datar esta filogenia utilizamos la más conservativa que existe hasta el momento, que es de 12 millones de años de origen del huésped, debido a que para estos parásitos aún no se conocen las tasas de mutación o las tasas de variación genética. Otra de los objetivos de esta investigación fue determinar cómo la migración influye sobre la variación morfológica de los ectoparásitos. Esto ya ha sido investigado para varios grupos animales y se ha demostrado que la morfometría puede ser un predictor de las diferentes estrategias de movimiento. Incluso se ha hecho para Leptonícteris hierbabuena y se ha demostrado que aquellas hembras que son migrantes tienen alas más puntiagudas y más aerodinámicas para realizar procesos migratorios comparados con aquellas hembras y machos que son residentes en el centro y sur de México. Sin embargo, para parásitos esto pues todavía no ha sido investigado. Para responder a esta pregunta utilizamos dos métodos principales. Uno es el de la morfometría geométrica, en la cual, debido a que estos organismos son dimórficos sexualmente, a las hembras analizamos un total de 22 landmarks en sitios homólogos y para machos utilizamos 25 y utilizamos un total de 116 hembras y 96 machos en estos análisis. Los análisis estadísticos incluyen un análisis de Procrustes, un análisis de PSA, CVA y una Mancova.
Y para morfometría lineal tomamos 22 variables lineales de los mismos organismos que utilizamos en morfometría geométrica, los mismos individuos, perdón, que utilizamos en morfometría geométrica, y también tomamos datos que fueran de la parte ventral, de la parte dorsal y de las patas de estos organismos y realizamos un análisis estadístico en la cual realizamos análisis de covariación, PSA, CVA y MANOVA. Los resultados fueron bastante interesantes debido a que el análisis de morfometría geométrica, que lo que realmente explora es el tamaño, perdón, el cambio de la forma entre diferentes localidades en este caso, se vio bastante influenciada por lo que es el tamaño, tanto en machos como en hembras, pero sí encontramos diferencias significativas entre los sitios. Sin embargo, en los análisis de CVA podemos ver que la separación entre esas poblaciones es bastante débil. Incluso cuando realizamos los análisis de UPGMA, utilizando distancias euclidianas, encontramos algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, que en hembras sí se separan las poblaciones de Pinacate, Hermosillo, y que son las del norte de la distribución, o sea, las poblaciones migratorias, y las poblaciones del centro y sur de México, que no son migratorias, también se agrupan entre sí, pero de manera inesperada la población más diferenciada de todas ellas es Jalisco. Esto no se observó en el análisis de machos, pero sin embargo, cuando realizamos el análisis de la morfometría lineal, que es la que parece ser que tiene mayor influencia en la variación, perdón, encontramos que la mayoría de la variación puede ser explicada por 5 componentes principales que resumen más del 82% de la variación en hembras y más del 79% de la variación en machos. Encontramos que también existen esas diferencias significativas y acá es un poco más congruente el análisis en cuanto a la separación de aquellas poblaciones que son migrantes con respecto a aquellas que son no migrantes. Lo más interesante de este asunto es que seguimos encontrando que Jalisco, que es la población sándwich, digamos que está entre las dos poblaciones migratorias y residentes, continúa siendo la más diferenciada. Esto es bastante interesante debido a que se mostró también que mediante los coeficientes de variación que realmente son las hembras las que tienen una mayor variación, incluso hasta 2 veces más que los machos. Por eso la información generada en estos dos gráficos anteriores es mejor ejemplificada por hembras y no tanto por machos, donde es dispar. Sin embargo, también encontramos que los patrones de covariación, independientemente de cuáles sean las variables analizadas, son inconsistentes entre sexos y poblaciones. Un ejemplo son estas gráficas en las cuales para hembras y para machos podemos ver que los resultados son incongruentes entre ellos y también son incongruentes esas variaciones entre poblaciones. Básicamente, las conclusiones que podemos obtener de algunas partes de esta investigación es que, bueno, número uno es que la migración latitudinal disminuye la abundancia de ectoparásitos, pero no así la prevalencia, y que hay un fuerte impacto del estatus reproductivo del huésped sobre estas cargas parasitarias que presentan los murciélagos. Eh, el género Perigliscus es un clado monofilético y su estructura genealógica está asociada en 3 clados a cada una de las especies de Leptodactylis que actualmente viven. Y la demografía de Perigliscus paracaligus muestra que, al igual que los murciélagos, es probable que estemos observando un proceso de expansión que se inició entre 1 millón de años y 0,5 millones de años en el pasado. Otras de los resultados es que cuando se realiza un análisis multilocus, podemos encontrar variación genética que es dependiente de cada uno de los marcadores analizados y que algunos son más variables que otros y dan una mejor resolución en los análisis, lo cual puede tener un impacto muy fuerte sobre las inferencias de la investigación. No encontramos estructura genética en Periglyphus paracaligus, concordante con otras investigaciones en el huésped a lo largo de la distribución que existe en México. Y por último, los datos morfológicos y moleculares sugieren que existe una panmixia a lo largo de la distribución en México, tanto del huésped como de los parásitos. Y en un resumen, podríamos decir que lo que observamos es que existe mucha variación, pero poca concordancia geográfica. Con esto concluyo esta parte de mi presentación.
Quiero agradecer mucho al laboratorio al cual pertenezco, que es el Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres, dirigido por el doctor Rodrigo Medellín, a la UNAM, que siempre me ha apoyado, al CONACYT por las becas otorgadas, a la Universidad de Costa Rica por el apoyo a la distancia y el apoyo económico de algunas otras organizaciones como Refu Foundation, Arizona Game and Fish, la CONAM y la Reserva de la Biosfera del Pinacar. Eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias.